Hola a todas, mi nombre es Lucrecia Krause. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores y a las organizadoras del evento por invitarme a presentar. Muy agradecida. Eh, Voy a presentar reportes con Power BI. Mi experiencia incluye implementación de proyectos, análisis y mejoras de procesos. Soy manager de Business Analysis de la Universidad de Central Florida y trabajé 15 años con Hewlett Packard. Aquí les dejo mi LinkedIn para que tengan mi información. En el análisis de negocios, en el contexto de análisis de negocios, es muy importante tomar varios factores en cuenta que contribuirán en el éxito del proyecto o la iniciativa. En esta plática visitaremos estos factores que son súper esenciales cuando estamos desarrollando iniciativas y especialmente cuando involucran reportes de datos que luego servirán para la toma de decisiones estratégicas. Y de la misma manera que al construir una casa o un edificio, los constructores no comienzan la construcción sin antes planear cómo hacer los planos, revisar con cuánto presupuesto se cuenta, eh, los acabados que quieren, cuál es el gusto de los que habitarán en la casa. También se revisarán las leyes de cada lugar y el terreno, cómo se puede aprovechar una vista o si el terreno está inclinado. También lo mismo sucede con todos los mismos conceptos, son necesarios para el éxito de un proyecto. Entonces, para eso están los project managers y los analistas de negocios que guían a las organizaciones para definir y planear y crear un mejor plan para la implementación de estos proyectos. Las fases generales de un proyecto es la inicialización. En esta fase es cuando definimos el proyecto y conseguimos la aprobación para iniciar. Después tenemos la planificación. En esta fase es cuando definimos cómo vamos a gestionar el cronograma, la lista de tareas y los entregables, y también revisaremos cuáles son los recursos y plan de implementación del proyecto. Después tenemos el seguimiento y el control. Esta fase sucede mientras estamos en la ejecución. Aquí es cuando nos aseguramos que todo lo planeado se está ejecutando. Si hay riesgos o si hay algunos problemas, los mitigamos o lo resolvemos. En la ejecución es la fase cuando el trabajo se lleva a cabo con el objetivo de entregar el proyecto. Y luego en el cierre, la fase cuando se certifica que lo que estamos entregando es lo que se planificó. Y en la fase de inicialización es cuando definimos el proyecto. Y lo que vamos a estar platicando ahora se enfoca muchísimo en cuando estamos definiendo el proyecto. Entonces, cuando estamos definiendo los requerimientos de un proyecto para un proyecto de datos que va a servir para la toma de decisiones estratégicas, es necesario hacer varias preguntas. Es necesario definir claramente qué es lo que estamos tratando de conseguir. Necesitamos preguntar cómo vamos a conseguirlo, quiénes serán los usuarios y qué es lo que esperan de nuestro proyecto. Y también cómo podemos medir que lo que estamos entregando está cumpliendo con lo que ellos están esperando de nosotros. Y para visualizarlo más fácilmente, vamos a revisar un ejemplo. En este ejemplo, los ejecutivos de una compañía de hoteles y entretenimiento que tienen parques de diversiones alrededor del mundo quieren tomar ventaja del Big Data, del social media y saber qué opinan y qué comentan los clientes abiertamente en sitios web. Y por favor noten que en este caso dice abiertamente. Abiertamente quiere decir que los clientes fueron los que pusieron la data y ellos saben que esta información va a estar afuera para que lo lea todas las personas que vayan a estos websites. En base a eso es que las compañías pueden leer estos datos, porque en muchos países ya esto no es, si nosotros no tenemos que
decirle a nuestros clientes si vamos a usar su información. En este ejemplo, yo he conseguido un dataset en el website que se llama Kaggle, el cual es un dataset de 42,000 opiniones que dejaron en TripAdvisor estos clientes que han visitado 3 parques de la compañía Disney. Y aquí está el ejemplo. Pueden ir al Kaggle, eh, pueden registrarse y buscar bajo Disneyland Reviews. El archivo luce de esta manera. Y, y como les decía, estos registros, el file es muy grande, son 42,000 registros. Sin embargo, las columnas, los campos no son tantos, es un ID, tenemos un rating, después tenemos la fecha, de dónde es el origen de la persona que está poniendo el mensaje, después tenemos el mensaje y cuál es el parque que ellos visitaron. A simple vista podemos detectar que podemos sacar reportes de cuál fue la satisfacción del cliente. De 1 a 5 podemos visualizar la fecha del comentario, el lugar de procedencia del cliente, cuál fue la opinión que dejó, pero no es muchísima información la que podemos sacar. Y aunque Power BI es muy poderoso, hay varios visuales que nos permitan ver la distribución de la opinión y el lugar de procedencia, pero no sería algo muy fácil de hacer porque poner a alguien a leer 42,000 registros para leer qué fue lo que puso el cliente sería de muchísimo tiempo. Entonces, lo que podemos hacer en este proyecto es que podemos revisitar los requerimientos. En este caso, ya sabemos que queremos entender qué hace que un cliente esté contento con el servicio o que lo hace estar inconforme. En Power BI hay una opción que podemos utilizar, lo que se llama Artificial Intelligence y Azure Cognitive Services. Lo que hace este servicio es que le mandamos la información que el cliente escribió en manera de text y este servicio nos va a regresar si el cliente está satisfecho, inconforme, indiferente y a la vez nos va a decir palabras claves que son el por qué. Cuando preguntamos quiénes serán nuestros usuarios, en este ejemplo es gerentes de operación. Para ellos sería muy conveniente tener este tipo de información, ya que ellos van a poder hacer más de las cosas que hace que los clientes estén contentos y tratar de minimizar qué es lo que hace a los clientes inconformes. Y entonces también podemos definir cómo vamos a medir si los cambios que están haciendo están funcionando y para eso vamos a ver trends, vamos a ver cómo de mes a mes están cambiando a través del tiempo los comentarios que los clientes están dejando. En este ejemplo, lo que se hizo fue que se transformó y con Azure Cognitive Services el texto y se convirtió y entonces se crearon estas dos columnas. Una es donde son los key phrases y la otra es el sentimiento. En el sentimiento está diciendo si el cliente está satisfecho, eh, si es negativo, positivo o eh, está mixto, que puede tener negativo y positivo, y también entonces si está indiferente. Ahora, entonces, como pueden ver, al tener más información, estos datos nos ayudan a entender al cliente mejor. Un visual que podríamos tener son los key phrases. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que está contribuyendo para que el cliente esté contento. Está si es food, si fueron a los rides, si estuvieron en los parades, si les gustaron los fireworks, si tuvieron una experiencia mágica, si estuvieron esperando mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, también nos dejó hacer gráficas donde podemos ver los por sentimiento. Entonces, podemos ver que en Hong Kong la gente dejó el doble de información de comentarios que lo que dejaron en París y California fue la mitad de lo que dejaron en París. Algo muy curioso es que en Hong Kong
tenemos gente que tiene, la mitad de la gente tiene sentimientos mixtos. La otra mitad tienen positivo. Tenemos algunos que están neutrales y muy pocos que están negativos. En el de París, los negativos son mucho menos y los neutrales son muy pocos. Y entonces tenemos mix es mayor y el positivo es el que miramos aquí. Y entonces en California pasa algo aunque son menos lo que la gente está comentando, el mix es la mitad y después como 60% es mix y 40% es positivo. Y recuerden que esto no es la satisfacción del cliente, esto es lo que la gente está poniendo en TripAdvisor, pero nos da ideas y podemos ver algo más sobre los clientes. En este punto podemos ir de regreso a los requerimientos del proyecto donde estamos eh, tratando de entender por qué el cliente está satisfecho, inconforme y diferente. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es que podemos utilizar las técnicas de drill down, que es investigar más lo que se llama los root cause, que son las causas de por qué los clientes están satisfechos, inconformes o indiferentes. Entonces, hay Power BI nos deja hacer estos, se llaman árboles de descomposición. Entonces aquí nos va organizando la data donde podemos eh, ponerlo, por ejemplo, está por branch, después por el sentimiento positivo, mixto negativo, se puede ir viendo por cada uno de los parques y después qué es lo que la gente ha puesto y de aquí entonces se puede ir a drill down en más detalle a leer los mensajes que van interesando. Y también se pueden visualizar, por ejemplo, eh, si por parque se pudiera ver de dónde vinieron, de qué países. Después se podrían chequear eh, según el sentimiento por país, si la cultura influye o no influye, si están en qué parque, visitando qué parque. Y también podríamos hacer este otro tipo de análisis que es descifrar cuáles son las actividades que llevan a un cliente a tener un mejor o peor o indiferente experiencia. En estos casos, habían eh, familias que tenían niños pequeños, que el clima estaba muy caliente y que había mucha gente y la lista de espera era grande, pero sin embargo ellos tenían un Fast Pass y eso hizo que su experiencia fuera eh, positiva y el mismo perfil, una familia con niños pequeños, pero que no tenían el Fast Pass, les dio una experiencia negativa. Por ejemplo, otras personas que estaban fuera de los hoteles de Disney era más propensos a no tener la misma experiencia de personas que se habían quedado en las facilidades de Disney y así pueden entonces ir analizando diferentes eh, circunstancias que llevaron a un cliente estar satisfecho o no satisfecho. Y esto es muy interesante porque podemos llegar a hacer este tipo de análisis con la información que el cliente nos está dando. Esto nos da la habilidad de pensar si estamos planeando nosotros mismos colectar esta información, que estoy segura que Disney World va a tener esta información de vinieron 5 personas juntas a esta hora, fueron a este ride, después fueron al otro, comieron en este otro lugar y eso hizo que estuvieran más satisfechos o indiferentes o que no tuvieron buena experiencia, pero podemos tener este tipo de detalle con información que no es estructurada. También podríamos crear gráficas de tendencias a futuros y poder comparar si lo que estamos haciendo
está causando lo que nosotros queríamos que pasara. Entonces, la metodología que se usó aquí en el mundo de Six Sigma se llama PDSA. PDSA en inglés quiere decir Plan, Do, Study, Act, donde estamos planeando qué es lo que queremos hacer, después lo hacemos, después estudiamos si está cumpliendo con lo que queríamos y después actuamos y así vamos haciéndolo recursivamente para entonces ir planeando, plan, do, study, act, y después empezamos otra vez, planeamos, lo hacemos, lo estudiamos y actuamos, y así otra vez, con estos proyectos que son operacionales. Y vamos a hacer este ejercicio muchas veces porque tenemos que ver qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que cambió en la economía, por ejemplo. Y también tenemos que estar al día de cómo nuestro tool, en este caso Power BI, cómo cada mes, cada 2 meses están trayendo nuevas cosas que podemos utilizar que nos van a ayudar para eh, contestar las preguntas de negocio que tenemos. La próxima vez que presentes un reporte, quiero que piensen, ¿qué dice mi reporte? Es simplemente eso, un reporte. ¿Pasó esto o pasó lo otro? ¿O es un reporte con power que presenta una historia de dónde estamos y cómo nos ayuda a navegar hacia un futuro más exitoso? Muchísimas gracias y gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias.